Introducción al campo jurídico, tema de la clase, Código Penal Argentino, la minoridad y el derecho penal. 1. El derecho penal en una sociedad democrática. Buenos días, alumnos y alumnas. En la clase de hoy vamos a ocuparnos del Código Penal argentino, para lo cual es necesario revisar primeramente qué entendemos por derecho penal, que es una de las ramas del derecho, junto con el derecho civil, el derecho laboral, el derecho administrativo. Bueno, cuando hablamos de derecho penal, nos estamos refiriendo al conjunto de normas que regulan la actividad punitiva del Estado, estableciendo los delitos y disponiendo las penas que en cada caso le va a corresponder en caso de que una persona sea condenada. Es decir, el derecho penal supone una limitación no solamente a los ciudadanos que, establecido ese estatuto de figuras delictivas, saben lo que pueden y lo que no pueden hacer. Por ejemplo, no se puede hurtar, no se puede cometer homicidio, sino el derecho penal concebido en una sociedad libre y democrática supone principalmente limitar al poder estatal. Es decir, que cuando el Estado deba desplegar esa actividad sancionatoria, no lo haga en forma autoritaria, sino en forma regulada, limitada y controlada. Como en casi todas las cuestiones que tienen que ver con norma jurídica, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a la Constitución Nacional, entendiendo que vivimos en un Estado constitucional de derecho y siempre debemos partir de las disposiciones que contiene esa norma superior, esa norma de jerarquía máxima que es la Constitución. ¿Qué dice la Constitución del Código Penal? Bueno, en el artículo 75, es decir, aquel artículo que establece cuáles son las atribuciones del Congreso Nacional, nos va a decir que le corresponde al Congreso de la Nación dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y de trabajo social. Lo que nos está diciendo la Constitución es que una de las atribuciones del Congreso de la Nación es dictar un código penal. Esto nos permite sacar algunas tesis, algunas ideas. Primero, el hecho de que sea el Congreso de la Nación quien deba dictar el Código Penal, es decir, disponer qué es o no delito, por ejemplo, como ocurrió a fines del año 2021, en el sentido que el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo no es delito, siendo que el Congreso es quien lo establece, nos está diciendo que las provincias no pueden dictar códigos penales. Las provincias a lo sumo podrán tener legislación en materia de infracciones menores, como las apuestas ilegales, conducir el automóvil en forma peligrosa, hacer ruidos molestos. Es decir, las provincias podrán a lo sumo legislar en materia de faltas, de contravenciones, pero los hechos más graves, que son aquellas conductas que se estiman delito, solamente puede establecerlos el Congreso Nacional e implica esto que las figuras delictivas son iguales en todo el territorio nacional. El delito de homicidio, el delito de hurto y el delito de estafa están tratados y previstos y tipificados de la misma manera
en Corrientes, en Misiones o en Río Negro. A diferencia de otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, en el cual no existe esta disposición constitucional y por ende los estados son aquellos que dictan sus propios códigos penales. De allí que podemos ver que en algunos estados como Texas se aplica la pena de muerte y en otros estados como Massachusetts no, o en el caso del aborto, ahora que hace unos días la Corte Suprema en un fallo, la Corte Suprema de Norteamérica, ¿no? En un fallo nefasto que significa un retroceso de años en la lucha de las mujeres por su emancipación, la Corte Suprema ha dejado sin efecto un fallo, Roe versus Wade, oportunamente lo hemos visto, en el que ya la Corte lo que nos va a decir ahora es que son los estados los que corresponde disponer si el aborto es punible o no punible. Y de ahí que algunos estados, el mismo día que la Corte dictó ese fallo, más que nada los estados más conservadores, ya ese mismo día los poderes ejecutivos y los legisladores salieron a decir que inmediatamente iban a modificar el código para volver a instaurar la prohibición del aborto. O sea, iban a volver a prever como una figura delictiva el aborto. Entonces, en la Argentina solamente el Congreso Nacional lo puede hacer. Y también el hecho de que se disponga que en materia penal tiene que haber un código es porque los constituyentes pensaron que con el dictado de un código podían tener una mirada coherente, una mirada sistemática al momento de establecer los delitos, porque lógicamente tiene que haber una relación en cada vez que se va a tipificar una conducta como delito y tiene que haber una proporción. Por ejemplo, no puede penarse de la misma manera el robo con arma de fuego o el robo sin arma de fuego. Tampoco puede penarse de una manera más dura los delitos contra la propiedad que los delitos contra la integridad física de la persona, contra los delitos como los delitos contra la vida. Entonces tiene que haber una proporción. Y esta proporción que se exige en materia penal para tener un derecho penal racional, a veces se ve quebrantada cuando ocurren hechos de conmoción, como ocurrió en el año 2004, en el famoso caso y triste caso Bloomberg, que fue el secuestro de un joven que finalmente lo terminaron matando y causó una gran conmoción porque fue un hecho aberrante y hubo muchas manifestaciones, entendibles y comprensibles manifestaciones reclamando soluciones a ese tipo de delitos, reclamando alguna actividad estatal. Y lo que ocurrió es que el Congreso se vio obligado por las circunstancias a agravar muchas figuras delictivas, que era lo que, para dar respuesta a esa sensibilidad social de la que nos hablaba Émile Durkheim y que hemos visto la clase pasada, el castigo como un modo de encauzar el sentimiento de justicia de la población. Entonces los legisladores se vieron obligados a meter reformas en una forma espasmódica y claro, se olvidó de que el Código Penal tiene que ser ordenado, sistemático, relacionado, y luego de la reforma a partir del triste suceso del joven Bloomberg, algunos delitos quedaron, por ejemplo, la tenencia de arma, la sola tenencia de un arma de fuego
con más los antecedentes, terminó siendo un delito con una pena más grave que el abuso sexual de una niña. Entonces, eso es lo que ocurre cuando se hacen reformas de esta manera espasmódica. Bueno, vamos entonces ahora a ver el código penal. El Código Penal argentino, al igual que todos los códigos penales modernos, generalmente están establecidos en dos grandes partes. La primera parte, que es la parte de disposiciones generales, donde se establecen los principios rectores en esta materia, como el principio de ley más benigna, cuando una persona es o no imputable, en qué lugares se aplica y no se aplica el código, la prescripción de los delitos y de las penas. Entonces, esas son las disposiciones generales, que son las que vamos a ver en la clase de hoy. Y después, en el libro, en la segunda parte del código, se establecen los delitos específicos, los delitos contra la vida, como pueden ser, por ejemplo, el homicidio, los delitos contra la propiedad, como pueden ser el robo o el hurto, los delitos contra la administración pública, como puede ser, por ejemplo, la malversación de fondos públicos. Entonces, primera parte, disposiciones generales, y segunda parte, ya se ven los delitos específicos. Y el código, al igual también que casi todos los códigos del mundo, el Código Penal tiene una forma en la parte especial, que es establecer la figura delictiva, como por ejemplo el homicidio. El artículo 79 dice que será castigado con pena de 8 a 25 años el que matare a otro, ese es el delito de homicidio. Y a continuación, como pasa en casi todos los delitos, tiene las figuras agravantes y luego las figuras atenuantes. Es decir, hay circunstancias en el homicidio que incrementan el cálculo de la pena, como puede ser, por ejemplo, el homicidio, el fratricidio, el homicidio de los higos, el homicidio con alevosía, por promesa de dinero, como los casos de los sicarios. En esos casos son agravantes. Y seguidamente ahí está la figura del atenuante, es decir, hay una reducción en la escala de la pena cuando haya alguna circunstancia que el legislador contempló para atenuar el delito. O sea, no es que no se haya cometido el delito, pero, por ejemplo, el delito en estado de emoción violenta, el homicidio en estado de emoción violenta, que son cuando se comete en ese estado, el legislador ha comprendido de que tiene que atenuarse la pena. Bueno, entonces, tenemos hasta acá que el Código Penal, como rama del derecho, exige por nuestra Constitución ser codificado. Esa codificación significa que las provincias nos pueden dictar su propio código, y esa codificación como consecuencia tiene también que es entendido los delitos y las penas en forma coherente. Ahora bien, ustedes recuerdan que dijimos al comienzo de la clase que el derecho penal supone no solamente un límite hacia los ciudadanos, sino fundamentalmente un límite al Estado. ¿Y por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Porque en una sociedad democrática, donde existe la forma republicana de gobierno y donde tiene vigencia el Estado de Derecho, cuando hablamos de derecho penal nos estamos refiriendo a un determinado derecho penal, a concebir el derecho penal de una manera que denominamos derecho penal liberal, a diferencia del derecho penal de matriz autoritaria. El derecho penal liberal, el derecho que rige en las sociedades democráticas, tiene que tener algunas características que son fundamentales,
que son necesarias, porque son características que si el derecho penal no las tiene, implica nada menos que un grave quebrantamiento de derechos humanos de la primera generación. Los derechos humanos que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con la seguridad. Entonces, ¿cuáles son esos principios que se exige al derecho penal para tener esa característica de derecho penal liberal? Bueno, son tres. Primero, el principio de legalidad. Segundo, el principio de tipicidad. Y tercero, el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? El principio de legalidad está previsto en nuestra Constitución ya desde 1853, en su artículo 18, que nos dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué nos está diciendo la Constitución? Que no se puede imponer una pena sino en virtud de que haya habido una ley del Congreso Nacional que definió una figura como delito. Este principio de legalidad, que parece tan elemental, porque uno puede decir, pero es lógico que si no había una ley que tipificaba un delito, no puede imponerse una pena, no puede un juez inventar una figura delictiva si el legislador no lo ha hecho. Sin embargo, tiene una consecuencia muy importante, que es lo que lo diferencia más que nada del derecho penal fascista, al derecho penal autoritario, porque este principio de legalidad significa que no se puede en el derecho penal aplicar la analogía. Es decir, si un hecho no está previsto en la ley como delito, ningún juez de la nación puede hacer un razonamiento de este tipo. Este hecho que se configuró, este daño que se produjo, no está previsto como delito. Sin embargo, hay que buscarle una figura parecida para castigarlo, porque no puede quedar sin castigo. El derecho penal liberal nos dice que sí, que debe quedar sin castigo, porque si un hecho no está previsto en la ley, no puede ser castigado. No se pueden aplicar ejemplos, no se pueden aplicar casos parecidos. Yo recuerdo un caso emblemático en el derecho argentino que ocurrió en la década del 40, en la década del 40, cuando se empiezan a formar en ciudades como Buenos Aires y Rosario los grandes aglomerados urbanos, se empiezan a hacer zonas de poblaciones muy vulnerables, viviendo en situaciones de miseria, y una de las cuestiones que estas familias que se van a asentar a esos lugares se enganchan a la luz. O sea, era necesario que encuentren con electricidad y se enganchaban a la luz. Cuando las empresas de energía advierten este hecho, los denuncian porque dicen nos están robando la luz, y cuando interviene un juez les abre un proceso penal y encuentra que es la luz, que es la energía. Y cuando su fluido, cuando van al Código Penal, el juez dice, bueno, voy a ver de qué los acuso, que es lo que se llama la imputación, ¿no? La audiencia imputativa, ¿de qué lo acuso? Bueno, lo acuso de hurto. Y sin embargo, el delito de hurto en el Código Penal dice el que se apoderare de una cosa ajena. Y cuando el juez se pregunta qué significa una cosa, va al Código Civil, y el Código Civil, cuando regula ese sector de la vida, dice, bueno, las cosas son objetos corpóreos. Y no, la energía no era un objeto corpóreo. Entonces, no pudo el juez aplicar una pena porque no estaba previsto como el hurto de energía
hasta tanto se modificó el Código Civil y se agregó un párrafo diciendo de que además de los objetos corpóreos, la energía a los fines jurídicos estaba considerada una cosa. Es decir, hasta que no hubo una ley, no se pudo llevar adelante un proceso penal. Bueno, ese es el principio de legalidad. Segundo, el principio de tipicidad es un principio muy importante porque lo que nos va a decir es que no basta con que la ley prevea una figura delictiva, sino que lo tiene que hacer en forma precisada, en forma acotada, y solamente podrá abrirse una acción penal en el caso de que la conducta que se considera punible encuadre exactamente en lo que dice esa norma. Por eso se lo llama el tipo penal. Debe estar descripta de manera precisa la conducta que se va a penar. Un ejemplo es, por ejemplo, el artículo 104. Un ejemplo que se me ocurre, ¿no es cierto? Miren el artículo 104. El artículo 104 es el delito de abuso de armas y dice: será reprimido con 1 a 3 años de prisión al que disparare un arma de fuego contra una persona sin herirla. El principio de tipicidad significa que disparar con un arma que no es de fuego no es abuso de armas. Disparar contra un animal no es abuso de armas. Será otra cosa, pero no entra dentro del delito de abuso de armas, porque para que se configure este delito tiene que haber un encuadre ajustado a esa prescripción. Y la otra, el tercer principio que estábamos hablando es el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa este principio? Que debe haber una relación razonable entre la figura delictiva, entre el hecho castigado y la sanción que se prevé a este fin. Es decir, no es lo mismo castigar como decíamos en la reforma espasmódica de Bloomberg, la proporcionalidad significa que no puede castigarse de manera más severa a una figura delictiva que implica menos gravedad, ¿no es cierto? O sea, que tiene que haber una proporción, una relación equitativa entre todas estas figuras. Estos tres principios que yo les acabo de decir, legalidad, tipicidad y proporcionalidad, es lo que define al derecho penal en su concepción liberal, que es la que tenemos que defender en una sociedad democrática, del derecho penal autoritario, el derecho penal de la Alemania nazi, el derecho penal de la Rusia soviética, más que nada bajo el gobierno de Stalin, que es un gobierno dictatorial, porque si ustedes ven, en estos modelos autoritarios no se cumplen con estos tres requisitos. No se cumple con el principio de legalidad, porque expresamente los códigos penales de la Rusia soviética, perdón, de Rusia cuando en época de Stalin, no solamente preveían la analogía, expresamente preveían que los jueces podían prever la analogía. ¿Por qué le autorizaban en Alemania nazi a los jueces que puedan aplicar la analogía? Porque les permitía constituir un enemigo, un estado de peligro en determinados sectores de la población, como por cuestiones raciales, enemigos políticos. Entonces, como las actividades que se querían reprimir podían ser las más variadas, desde montar una obra de teatro hasta tener un libro de Freud en la biblioteca, entonces dijeron, bueno, no importa que no esté exactamente previsto, pero lo vamos a hacer. Por eso en estos países fascistas tampoco se aplica la tipicidad. Por el contrario, en estos países lo que se hace son figuras amplias, figuras demasiado genéricas,
y que no permiten tener la exactitud que el derecho penal exige. Como por ejemplo, en la Alemania nazi se castigaba, el código preveía, será castigado todo aquel que ofendiere el sano sentimiento del pueblo alemán. Es decir, no son figuras tan amplias, como decíamos, que le permite a los jueces sicarios del régimen nazi, a los que perseguían a los opositores, a las diversidades, a los que se consideraban de seres inferiores. Entonces lo hacían de ese modo. Y tampoco en el derecho autoritario se aplica el principio de proporcionalidad, porque las reglamentaciones de la Alemania nazi, más que nada las famosas las leyes de Nuremberg de 1933, tenían penas atroces, como la pena de muerte a los enemigos políticos, la castración de los delincuentes y otras aberraciones más. Bueno, entonces, hecha esta introducción acerca de las características que debe tener un derecho penal de una sociedad democrática, de una sociedad en la cual impere el sistema republicano y el Estado de Derecho, vamos ahora en el segundo bloque a ver específicamente la parte general del Código Penal. Ahora volvemos. 2. El Código Penal argentino, su parte general. Bueno, vamos a continuar con la clase y vamos a ocuparnos ahora de ver las principales disposiciones del Código Penal en la parte general, ya que en la clase que viene veremos algunos delitos específicos. Bueno, el Código nos va a decir en el artículo 1 lo que se llama el ámbito de territorialidad, es decir, en qué casos se aplica el Código Penal. Y nos dice el artículo 1 del Código: en los delitos cometidos en el territorio de la nación o en lugares sometidos a su jurisdicción. ¿Qué nos está diciendo el Código? Que adopta uno de los principios para aplicar el castigo, que es el principio de la territorialidad. El otro principio es el principio de la nacionalidad o personalidad. El principio de la territorialidad significa que voy a castigar los delitos que se cometen en un determinado territorio sin importar la nacionalidad de la persona que lo comete. En cambio, el principio de la personalidad significa que voy a castigar a una persona, a un argentino, aun cuando el delito que comete no lo hace dentro del territorio argentino. ¿Por qué decimos que la regla es la territorialidad? Porque nos está diciendo el Código que delitos cometidos en el territorio de la nación argentina, sin importar de qué nacionalidad es la persona, si es un argentino o un extranjero, entonces cualquier delito que se cometa en Argentina se aplica al Código Penal, en cualquier lugar del territorio nacional. Pero también nos está diciendo por lugares sometidos a su jurisdicción. Es decir, hay situaciones que se aplica el principio de territorialidad como si fuera hecho en territorio argentino, cuando en realidad el delito fue hecho en territorio extranjero. Por ejemplo, en la Embajada Argentina en Italia o en la Embajada Argentina en Brasil. Los hechos que se cometen en la zona de la embajada son castigados como si fueran hechos en territorio argentino. No porque sea un territorio de la Argentina. La embajada no es un territorio, el territorio es brasileño, pero se aplican los denominados principios de inmunidad diplomática, de respeto entre los estados, que permite que las embajadas que están en un determinado país sean una abstracción como si fuera territorio de ese país. Entonces, la regla, el principio de territorialidad.
Excepcionalmente, nuestro código, excepcionalmente, también ha previsto el principio de nacionalidad para casos muy específicos donde no importa en el lugar que se cometa, pero sí el código castiga, reitero, sin importar dónde, a un argentino que sea funcionario y que estando en territorio extranjero revele un secreto de Estado. Es decir, un funcionario argentino que en Estados Unidos o en España revela un secreto de Estado, que debería quedar en secreto. No importa que ese delito lo cometió en otro país, pero se aplica el Código Penal, entonces habrá que extraditarlo. Y también en el 2017 o 2018 creo que fue, se contempló el caso de los sobornos, o sea, los funcionarios argentinos que sobornen a empresas extranjeras, que reciban coimas, por así llamar, no importa que si ese hecho ilícito lo configuró en Argentina, en Italia, en España, siempre va a ser castigado por el Estado. Segunda cuestión. Otro artículo que nos importa, no, por supuesto no vamos a ver todos los artículos de la parte general, pero sí otro artículo relevante y que tenemos que saber es cuáles son las penas que prevé el Código. Habíamos dicho que el Código es una norma legal que establece figuras que se consideran delitos a los que le corresponde una sanción. Bueno, ¿cuáles son esas sanciones? Las penas que prevé el Código son 4. El Código dice, las penas que establece este Código son reclusión, prisión, multa e inhabilitación. La prisión y la reclusión hoy en día no tiene demasiado sentido diferenciarlas porque las dos consistían en la pérdida de la libertad, en el encierro de la persona, y estaba previsto históricamente que la reclusión podía implicar, obligar a la persona a realizar trabajos. Y en cambio la prisión era el encierro que no conllevaba esa carga de tener que hacer trabajos. Hoy en día la regulación del trabajo en el sistema penitenciario está a partir de una reforma que se hizo en la ley del sistema penitenciario. La figura del trabajo está prevista de una manera mucho más regulada, mucho más específica. La regla es que el detenido debe trabajar como forma de no de explotación, sino de reinserción, como forma de rehabilitación, como forma de aprender un oficio para cuando pueda ser reinsertado en la sociedad. Y no es, o sea, debe trabajar, pero hay circunstancias que el individuo se puede negar a hacerlo, cosa que será tenido en cuenta luego a los fines de evaluar sus antecedentes, su comportamiento, pues eso es otra historia. Bueno, entonces, reclusión y prisión, o sea, las penas de encierro, son casi lo mismo. La multa es el pago de una suma de dinero y la inhabilitación es que generalmente es una accesoria de la pena, es decir, multa e inhabilitación. Esa inhabilitación es, por ejemplo, no poder ejercer un determinado cargo de funcionario, no poder ejercer la profesión de médico durante un determinado tiempo, durante 5 o 10 años. Como ustedes ven, hay una pena que no está, que es la pena de muerte. La pena de muerte no está prevista en el Código Penal, estuvo prevista hasta el año 84 porque formó parte de una de las reformas que al Código Penal le introdujo la dictadura cívico-militar, pero hoy en día la pena de muerte no está en el Código, ni tampoco lo va a estar. No va a estar la pena de muerte porque la Argentina en el año 83 en el año 84 ratificó la Convención Americana de los Derechos Humanos, que en una de sus disposiciones nos establece que aquellos estados que ya no cuentan con la pena de muerte se obligan a no volver a reinstalarla. Es decir, la Argentina no puede establecer la pena de muerte. Solamente podría darse la hipótesis de que el Estado Nacional denuncie parcialmente ese pacto
pero no es una tarea sencilla porque se necesita una ley especial para el cual deben votar las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de las cámaras, que es la misma mayoría que se exige para reformar la Constitución Nacional. Es muy difícil lograr que los 2/3 de los legisladores se pongan de acuerdo para denunciar el Pacto de San José de Costa Rica en miras a instalar la pena de muerte. Es difícil y esperemos que no se haga, porque la pena de muerte no es éticamente aconsejable, ya que matar es uno de los actos justamente que el Código Penal más castiga, porque significa privar a alguien de la vida. Entonces el Estado debe castigar ese delito. Lo que no debe hacer es matar el Estado, no debe hacer el Estado lo mismo que prohíbe. El Estado de Derecho significa eso. Hay veces que, movido por los impulsos, por las sensaciones, por las emociones, como decía Emile Durkheim, nos vemos compelidos a soluciones de este tipo. A todos nos ha pasado, todos somos seres humanos, todos nos indignamos con hechos aberrantes, pero el Estado no puede ser puro sentimiento. El Estado tiene que tener una conducta más reflexiva, una conducta que mire las cosas en proyección. Entonces esperemos que este debate no se produzca en el Congreso de la Nación. Bueno, también es importante dentro de la prisión recordar que la prisión perpetua, la prisión, cuando alguien dice se impuso cadena perpetua, en realidad se llama la prisión perpetua, está prevista solamente para casos excepcionales, como los homicidios agravados, como el delito de traición a la patria. En esos casos se prevé la prisión perpetua, que incluso muchos penalistas, muchos tratadistas discuten si correspondería mantener la prisión perpetua, ya que conspira contra con una de las finalidades que tiene que ver con la cárcel, que es la rehabilitación. Y obviamente en caso de pena perpetua no se podría nunca rehabilitar a alguien que sabemos que va a pasar hasta los últimos días de su vida en la cárcel, ¿no es cierto? Por eso la prisión es una pena extrema. Es tan extrema que me acuerdo que hace unos años llamó mucho la atención la prisión perpetua por la cual se condenó a una joven que se llama Nair Galarza, en la provincia de Entre Ríos, no sé si es Gualeguay o Gualeguaychú, que ella fue condenada por matar al novio, y justamente una de las figuras que prevé la prisión perpetua es el homicidio a las relaciones, no solamente cuando es un matrimonio, como era en el viejo código, sino en las relaciones de pareja. Ahí se aplica la prisión perpetua. Y yo recuerdo de que justamente los abogados de Nair Galarza, la abogada de Nair Galarza, lo que quería probar era que ya no era más la novia del muchacho que fue víctima del homicidio por parte de Nair Galarza. De todas maneras, llamó mucho la atención la dureza de esa pena. Yo no recuerdo otro caso de que a una joven se le haya puesto la prisión perpetua, no lo recuerdo. Bueno, también está previsto en el código que la pena de detención se puede hacer en el domicilio, eso se llama la detención domiciliaria, y la detención domiciliaria es para casos específicos, como por ejemplo los mayores de 70 años, cuando una persona cursa una enfermedad terminal, la mujer embarazada, la madre menor de un niño de 5 años. En esos casos se autoriza, el código autoriza que los jueces prevean que el encierro, que la detención no sea en un establecimiento penitenciario, sino en el domicilio. Otro instituto que prevé la parte general es lo que se llama
la libertad condicional. La libertad condicional es una de las figuras más polémicas, que generalmente más oposición muestra por parte de la sociedad, porque significa la mal llamada salida antes de tiempo. La libertad condicional significa que cuando una persona ha cumplido muchos años de su privación de la libertad, no tiene que llegar a cumplirlo todo, porque anticipadamente el juez anticipadamente le suspende el encierro y permite que tenga salidas, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, se prevé que una persona condenada a prisión perpetua, una vez que cumplió los 20 años, el juez puede evaluar si le va a dar la libertad condicional. En el resto de los delitos se aplica la regla de los 2/3, de manera que cuando una persona detenida cumple con los 2/3 de su condena, también puede pedir la libertad condicional, que es un derecho, no es un beneficio, es un... Perdón. Bueno, continuamos. Estamos entonces diciendo que la libertad condicional puede obtenerse, pero para lo cual no es de trámite automático, ni mucho menos, sino que el juez, en primer lugar hay que tener en cuenta que no se aplica la libertad condicional al reincidente. ¿Qué entendemos por reincidente? Una persona que ya ha cumplido una condena de privación de libertad. Entonces, la persona que ha reincidido no puede, que está por segunda vez cursando su pena, ya no puede pedir la libertad condicional. Y en el 2017, a partir de una ley sancionada por el Congreso, se estableció que algunos delitos muy graves no pueden los jueces otorgar la libertad condicional. Por ejemplo, en el caso de homicidio agravado, por ejemplo, el homicidio efectuado con alevosía, el femicidio, los delitos contra la integridad sexual, como la corrupción de menores, el abuso sexual grave, la privación ilegal de la libertad coactiva, o sea, cuando secuestran a una persona seguida de muerte. Entonces, en esos casos no puede aplicarse la libertad condicional. Un instituto parecido a la libertad condicional es, que suele confundirse, es la condena condicional. Es una figura que tiene una filosofía parecida, pero no se parecen. La condena condicional está prevista en el artículo 26 y en realidad la condena condicional es una alternativa a la pena de privación de la libertad. Es decir, es cuando a una persona se la condena porque se comprobó ser autor de un delito, se verifica que lo que le corresponde según el código es una pena, por ejemplo, de 2 años de prisión, pero se considera que es preferible suspender la aplicación efectiva de la pena. No significa que la pena está en suspenso. La pena es como que se pone entre paréntesis y en ese caso la gente no va a ir a prisión, esta persona no va a ir a prisión, sino que va a transitar esa pena en libertad. Pero tiene que ser una situación que se contemple que es peor que vaya detenido que permanecer en libertad. ¿Por qué? Porque se aplica la condena condicional o suspensión efectiva de la pena, que es el término técnico más preciso, es para el caso
del delincuente primerizo, es decir, una persona que no tiene, que es la primera vez que es condenada, por primera vez es condenada a una pena de prisión, y también es un delito que no se considera un hecho tan grave al punto que para tener la condena condicional, el delito del que se me acusa tiene que tener una pena inferior a los 3 años. O sea, si la pena que le corresponde a ese delito es una pena mayor de 3 años, como puede ser el homicidio, bueno, en ese caso la condena condicional no puede proceder. Y también para evaluar si procede o no esta condena condicional, se va a tener en cuenta algunos aspectos que el código exige, como por ejemplo la personalidad del condenado, es decir, si es una persona que representa algún tipo de peligro de peligro real, no potencial, pero si es riesgoso para otras personas vinculadas con el delito que cometió, cuál ha sido la actitud de la persona una vez que cometió el delito. Por ejemplo, trató de ocultar pruebas, trató de eludir la acción de la justicia. Por eso siempre se recomienda cuando una persona se ordena la captura de una persona, siempre lo recomendable es presentarse, no escaparse a la acción de la justicia, porque eso pasa a ser después un impedimento para que pueda procederse a la condenación condicional. Bueno, otra figura importante del Código Penal es lo que se llama la imputabilidad. En el artículo 34, quizá uno de los artículos más importantes del Código, nos va a decir quiénes no son punibles. ¿Qué significa no ser punible? Bueno, significa que en determinadas circunstancias una persona cometió el delito previsto por la ley, o sea, realizó la acción típica, como matar, pero han existido circunstancias como falta de desarrollo intelectual, el caso de una persona con las facultades mentales alteradas, es decir, por alguna circunstancia no se le puede atribuir no se le puede atribuir el acto. Yo no puedo atribuírselo. No puedo achacarle a esa persona haberlo cometido. Entonces, por lo tanto, esa persona se considera inimputable, es decir, no punible. Dentro de los casos de inimputabilidad, bueno, uno de los más conocidos tienen que ver con la circunstancia mental de la persona, que no pudo controlarse, una persona que tenía insuficiencia en las facultades, estado de inconsciencia, no pudo comprender, no pudo dirigir sus acciones. Uno de los temas más serios que tiene este inciso primero de la inimputabilidad es la cuestión del alcoholismo y las adicciones a las drogas. Es decir, cómo se trata la imputabilidad o no de una persona que ha cometido un delito estando en una situación de drogas. Entonces, este es un problema muy serio que los jueces no siempre se ponen de acuerdo, pero yo creo que lo que hay que hacer en esto es no prejuzgar, sino que tomarlo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de los peritos. O sea, que sea el perito médico el que determine si la adicción de la persona fue lo que le impidió hacerlo, o si el grado de alcoholismo era tal que se alteraban las facultades. Esas, a mi entender, son cuestiones que deben quedar reservadas a los dictámenes periciales. Bueno, tampoco se considera, por ejemplo, inimputable a la persona que
causó un mal para evitar otro, lo que se denomina estado de necesidad, en el cual yo recuerdo un famoso caso de la década del 50, las 3C, le decíamos en la época de la facultad, CCC, que fue un famoso caso que estableció los límites del estado de necesidad, las condiciones, porque era el hurto de un padre, que un padre había quedado viudo y tenía a su cargo los hijos, y lo habían acusado de hurtar comida, y se demostró que los hijos no comían hacía bastante tiempo. Entonces la justicia entendió que ese delito de hurto lo hizo realmente en un estado de necesidad para evitar algo mayor, que es la salud de sus hijos. También cuando se hace en cumplimiento de un deber, o sea que una persona comete una acción que pareciese delictiva, como abrir una correspondencia, pero está autorizado a hacerlo, como el caso de una facultad judicial para ver si hay droga en un sobre, si en ese sobre hay amenazas de muerte. Entonces eso se llama incumplimiento de un deber. Y también está regulada la legítima defensa, que es cuando una persona actúa para defender, en defensa propia o defendiendo sus derechos, y es ajena, no ha provocado esa situación. Por eso no hay que confundir la legítima defensa con la venganza. La legítima defensa es cuando la persona no fue agredida, y para repeler esa agresión, para defenderse de que no la lastimen, comete un acto que le produce daño al agresor. Bueno, esa persona actuó en defensa propia o en defensa de sus derechos. Y dentro de la inimputabilidad, el caso que más quizá nos interese en esta cátedra de introducción al campo jurídico, por la propia temática que se vincula con el trabajo social, es que la ley nacional 22278 considera que no son punibles los menores de 16 años. Este tema se vincula con el denominado derecho penal de la minoridad, y lo vamos a ver en el último segmento. Ahora volvemos. 3. El derecho penal y la minoridad. Bueno, seguimos en este último bloque y nos vamos a ocupar muy brevemente de ver las principales cuestiones que plantea el derecho penal y la minoridad. Nosotros en el programa hemos incorporado un excelente texto de la doctora Aguirre Guarrochena, que se llama La trampa mortal de las buenas intenciones, justicia penal juvenil, pasado y futuro. Es un texto muy interesante porque no solamente se ocupa de analizar cómo está prevista legalmente la atribución de una conducta penal a los menores de edad, cuáles son las leyes que se aplican, sino que hace un análisis histórico, una evaluación de los antecedentes en la historia jurídica argentina, de cómo fue concebido el menor. Y es interesante porque ella dice que hay una separación, un antes y un después del año 1989, porque ese año la Argentina adopta la Convención de los Derechos del Niño, que posteriormente lo iba a incorporar con jerarquía constitucional como complementario de la Constitución Nacional. Y antes del año 1989, el derecho penal, mejor dicho, en general, al menor se lo concebía como un objeto, es decir, como algo que había que proteger, pero fundamentalmente había que proteger a la sociedad ante esa minoridad excluida, esa minoridad que las circunstancias de su educación, de sus condiciones sociales, le hacían cometer delitos. Entonces, en realidad era una legislación protectora, es una legislación en la cual el menor era concebido como un otro que había que corregir.
Y un ejemplo que la doctora Guarrechena nos pone es el caso de la famosa ley Agote de principios de siglo, creo que era de 1919, que el doctor Agote, famoso médico argentino, entre otras cosas porque fue el que inventó la transfusión de sangre sin indirecta, digamos, ¿no? La transfusión de persona a persona, sino a través de la conservación de la sangre con un método que fue el primero en el mundo en hacerlo. Y sin embargo, Agote nunca lo patentó el derecho, se podría haber hecho millonario, y sin embargo prefirió cederlo a la ciencia y a la humanidad. De manera que ahí está lo que llama la profesora, las buenas intenciones. Era una persona que no era malo Agote, pero sin embargo era un legislador, además de ser médico, un gran médico, era un legislador conservador y se preocupa por lo que vive la Argentina a principios del siglo, que los inmigrantes, más que nada las familias que no lograron reinsertarse laboralmente, empieza a haber marginalidad y pobreza y empiezan a aparecer los menores. Fundamentalmente apuntan contra los canillitas. Los canillitas eran de alguna manera así un estereotipo del pibe canillita que robaba. Entonces había que buscar una solución, había que sacarlo de circulación, había que... se dictan leyes protectoras y de ahí que se crea la famosa ley Agote o patronato de la infancia. Ahora, esa legislación tiene un cambio en 1989 cuando la Convención de los Derechos del Niño define como menor, es decir, como menor de 18 años, son sujetos de derecho, es decir, se lo considera al menor como una persona con derechos y por lo tanto tiene que ser tenido en cuenta esos derechos por los jueces, algunos que son elementales, como el derecho a ser oído, por más que sea un menor, el juez puede escucharlo, cuáles son sus deseos, cuáles son sus expectativas. El caso del interés superior del niño, cuando se va a resolver un caso, lo primero que hay que tener en cuenta cuál es la conveniencia del niño y no de los adultos, en las adopciones, en los regímenes de visita, de alimento. Bueno, lo que debe prevalecer es el interés superior del niño y después estará el interés de los adultos. Bueno, luego de hacer ese interesante raconto, lo importante me parece que lo que tenemos que tener en claro, me parece, con relación a la minoridad, es que la minoría de edad en la legislación argentina tiene dos perspectivas distintas. Y esto es importante no confundirlo. Desde el punto de vista del derecho civil, lo que importa para definir la minoridad es cuando una persona va a ser capaz jurídicamente. Es decir, cuando esa persona va a tener aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Por ejemplo, pedir un crédito. ¿A partir de qué momento una persona puede ser capaz jurídicamente? Bueno, el derecho civil fija en su artículo 25 del Código Civil y Comercial en la edad de 18 años. Es decir, cuando el menor cumple 18 años ya puede ejercer por sí mismo sus derechos, como yo, como ustedes, pero antes de los 18 años, para ejercer esos derechos, se va a tener que valer de la figura de un representante, que es alguien que ejerce esa responsabilidad, el padre, la madre, los padres o el tutor. Y algunas excepciones que da el Código Civil es que entre los 16 y los 18 se autoriza, se le reconoce al menor, al adolescente, en una concepción que tiene que ver con una madurez progresiva, a algunos actos que también puede ejercer sus derechos, como por ejemplo algunos que tienen que ver con el cuidado de su cuerpo, con adoptar algunas decisiones que tienen que ver con su salud, entre otros con su salud reproductiva, tema que es sumamente importante porque hasta no hace mucho tiempo a las jóvenes menores de edad no la atendían en los hospitales si no iban acompañadas de sus padres porque se consideraban menores
cuando justamente lo que querían en una forma íntima, reservada, es hablar con un profesional de la salud para que le dé algún método anticonceptivo y no tenía que necesariamente ir acompañada de sus padres, porque es una decisión propia. En cambio, para el derecho penal, la mayoría o minoría de edad, para lo que importa es para el concepto que vimos hace un rato, que es el concepto de imputabilidad. Es decir, se cometió el hecho, la persona comete el hecho que está previsto como delito. La persona roba, pero la cuestión es, ¿se le puede atribuir esa conducta? ¿Se lo puede juzgar? ¿Se lo puede imputar de haber cometido ese delito? ¿O hay circunstancias por el cual no se le aplica el derecho penal? Es decir, no lo vamos a imputar. Robó, pero no le vamos a aplicar el Código Penal. Bueno, eso se llama inimputabilidad. Y para que quede claro este tema, tenemos que primero tener en cuenta los dos extremos. Antes de los 16 años, cuando el menor no cumplió los 16 años, es inimputable. Queda afuera del Código Penal. No se le aplica el Código Penal. Es decir, no va a haber una audiencia imputativa, no se los va a juzgar, lo que no significa que en casos excepcionales pueda el juez tomar alguna medida que el Código Penal llama su incorporación a establecimientos adecuados, que todos sabemos que no son adecuados esos establecimientos, y ese es el problema de el menor de edad que va a sufrir un encierro. No va a ser para bien de ese joven, ¿no? Entonces, antes de los 16 años es inimputable. A partir de los 18 años, a partir del día, las 12 de la noche, del día que cumple 18 años, a las 0 horas, pasa a ser imputable. La persona que cumplió los 18 años comete un delito y le cae el Código Penal al igual que una persona, porque ya es adulto, ya dejó de ser menor de edad. Es decir, va a dar origen a un proceso penal, con un fiscal, etc. Ahora, el código también prevé una zona intermedia entre los... entonces dijimos, menos de 16 inimputable, más de 18 imputable. ¿Qué ocurre en ese espacio entre los 16 y los 18 años? Entre los 16 y los 18 años, lo que diferencia a la imputabilidad o no es la gravedad del hecho cometido. Es decir, estamos ante un joven de 17 años que robó. Si el robo, por ejemplo, es con arma de fuego, el juez puede imputarlo porque lo considera grave. Si el robo es sin arma de fuego, se puede hacer un hurto, un joven hurta una bicicleta, no se vale de ningún arma de fuego, entonces en ese caso es un delito de menor gravedad. Repasando entonces, punibilidad de menores de edad, menos de 16 inimputable, más de 18 es punible. Entre los 16 y 18 lo que entra a jugar es la gravedad del hecho. La cuestión de la imputabilidad es una cuestión que recurrentemente se suele en Argentina discutir. Hubo proyectos de leyes para lo que se denomina bajar la edad de la imputabilidad de 16 a 15, algunos proyectos a 14 años, de manera que ya se le puede imputar, en el caso de gravedad de un delito, se le puede imputar a un mayor de 15, etc. Ha habido mucho proyecto de ley en ese sentido. Yo creo que para terminar la clase, para cerrar con este tema, me voy a limitar con el tema de la imputabilidad de los menores de edad, en leer un pequeñísimo párrafo de uno de los más grandes penalistas argentinos, que fue, en realidad era español,
que fue el profesor Luis Jiménez de Azúa, que cuando escribe su famosa obra La ley y el delito, hablando sobre la imputabilidad o no de los menores, ya en la década del 50, él decía esto: los menores deben salir para siempre del derecho penal. Frente a un menor que delinque, hay dos caminos. Primero, no aplicarle el derecho penal e intentar educarlo, encauzarlo, resocializarlo. Segundo, aplicarle el derecho penal para, seguro, transformar a ese menor en un delincuente. Bueno, creo que esto está todo dicho. Nos vemos en la clase que viene.